A continuación resolveremos el siguiente ejemplo sobre movimiento de rotación, específicamente sobre el tema relacionado con aceleración angular constante o uniforme. El ejemplo dice lo siguiente: un ventilador se apaga cuando alcanza las 850 revoluciones por minuto y realiza 1500 revoluciones antes de llegar a detenerse. Calcular a. la aceleración angular del ventilador, que se supone constante, y b. el tiempo que le toma al ventilador detenerse por completo. En este diagrama entonces tenemos graficada dicha situación física. Recordemos que la velocidad angular va a estar siempre dirigida en la trayectoria del movimiento circular. Nos piden la aceleración angular del ventilador, es decir, el cambio en la velocidad angular con relación al tiempo. Pero primero observemos los datos que nos dan para resolver el ejercicio. Nos dice que el ventilador se apaga a los 850 revoluciones por minuto. Nos están dando entonces el valor de la frecuencia, en la cual comienza a detenerse, que son 850 revoluciones por cada minuto. Debemos pasar estas unidades a unidades del sistema internacional. Multiplicamos entonces por un minuto, que se relaciona con 60 segundos, y obtenemos la frecuencia de 14,17 revoluciones sobre segundo. Nos dicen también que el ventilador realiza 1500 revoluciones antes de llegar a detenerse. Este valor corresponde entonces al cambio en la posición angular, es decir, un delta de teta igual a un t final menos un t inicial, igual a 1500 revoluciones. Por ende debemos pasar estas unidades de revoluciones a unidades de radianes. Multiplicamos entonces 1500 revoluciones por 2 pi radianes, que se relacionan con una revolución. Cancelamos revoluciones con revoluciones y esto nos da un delta de teta igual a 9424,78 radianes. Con estos valores obtenidos pasamos entonces a resolver el problema. Empecemos por la parte A, donde nos piden la aceleración angular del ventilador. Como nos dan el valor de la frecuencia, podemos hallar la velocidad angular en el punto inicial, que sería cuando el ventilador alcanza las 850 revoluciones por minuto. Recordemos que la velocidad angular se relaciona con la frecuencia mediante esta expresión. Velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Reemplazando valores tenemos lo siguiente: que la velocidad angular inicial, es decir, en el momento en que se para el ventilador, va a ser igual a 89,03 radianes sobre segundo. Y decimos que ese momento en que el ventilador se apaga va a ser nuestro tiempo inicial igual a 0. Cuando el ventilador alcance el reposo, es decir, se detenga, va a alcanzar una velocidad angular de 0 radianes sobre segundo en un tiempo t que no conocemos. Para hallar la aceleración angular, recordemos la siguiente ecuación obtenida para cuando tenemos movimiento de rotación con aceleración angular constante, que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición angular. Como el ventilador se detiene, la velocidad angular al final va a ser 0, y esta expresión nos queda del siguiente modo: como 0 igual omega sub 0 al cuadrado más 2 veces alfa por teta. Despejamos la aceleración angular y nos queda la siguiente expresión. En la expresión obtenida para la aceleración angular reemplazamos entonces los valores que ya hemos obtenido en unidades SI. Tenemos entonces que la aceleración angular va a ser igual a menos 7926,34 radianes al cuadrado sobre segundos al cuadrado dividido 18.849,56 radianes.
Cancelamos radianes al cuadrado con radianes y obtenemos finalmente el valor de la aceleración angular como igual a menos 0,4205 radianes sobre segundos al cuadrado. Podemos observar que el signo negativo nos indica que el ventilador sufre una desaceleración, es decir, el cambio de velocidad es negativo, ya que pasa de una velocidad inicial mayor a una velocidad final menor. En este caso, la velocidad final va a ser igual a 0, porque el ventilador se detiene. Procedemos entonces a resolver la parte B del ejercicio, donde nos preguntan por el tiempo que se demora el ventilador en detenerse por completo. Para ello vamos a hacer uso de la siguiente ecuación obtenida para movimiento de rotación con aceleración angular constante, que es velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. De esta ecuación recordemos que la velocidad angular final va a ser igual a 0 porque el ventilador se detiene, y esta expresión nos queda entonces de la siguiente forma: como menos la velocidad angular inicial igual a la aceleración angular por el tiempo. Despejamos la variable tiempo y obtenemos la siguiente expresión: tiempo es igual a velocidad angular inicial sobre la aceleración angular. Esta relación vemos que se encuentra precedida por el signo menos. En esta ecuación reemplazamos entonces las variables que conocemos. Tenemos entonces que el tiempo es igual a menos la velocidad angular inicial, es decir, en el momento en que para el ventilador, que es 89,03 radianes sobre segundo, y esto sobre la aceleración angular, que nos dio un valor de menos 0,4205 radianes sobre segundos al cuadrado. De esta ecuación podemos observar que el signo menos que viene con la expresión se cancela con el signo menos de la desaceleración, porque el tiempo siempre nos debe dar una cantidad positiva. Veamos cómo nos quedan las unidades de esta expresión. Tenemos radianes sobre segundo, y esto a su vez sobre radianes sobre segundos al cuadrado. Si aplicamos la ley de la oreja, encontramos que multiplicamos radianes por segundo, que nos queda en el denominador, luego multiplicando los extremos nos queda radianes por segundos al cuadrado. Cancelamos entonces radianes con radianes, segundos al cuadrado con segundos, y vemos que finalmente las unidades nos quedan en términos de segundos. Volviendo al ejercicio, tenemos entonces que el tiempo que va a demorar el ventilador en detenerse luego de haber parado es de 211,72 segundos. Hemos resuelto así el presente ejercicio.